En esta oportunidad vamos entonces a hablar de la figura de Nicolás Maquiavelo y para ello lo vamos a resumir en tres aspectos básicos. Lo primero es una época. Maquiavelo representa el Renacimiento y es básicamente porque en esa época la mayoría de la división política era ciudades-estados y se le suma entonces el humanismo. Maquiavelo, como ya lo veremos más adelante, un precursor de la ciencia política, propone que la política es una ciencia. Es un personaje porque es un funcionario público, un asesor de la ciudad-estado de Florencia. Y finalmente, sus dos obras más importantes son El Príncipe y Discursos de la primera década de Tito Livio. Nicolás Maquiavelo entonces dice que la ciencia la reivindica como, perdón, la política la reivindica como una ciencia que tiene principios, leyes, métodos propios. Y hay que entender entonces, esto se viene de de su definición como personaje, funcionario florentino, asesor, de que la política tiene un objetivo que es la constitución, ordenamiento, aumento y conservación de los estados. Con ello nos remitimos entonces a la obra de El Príncipe, por ejemplo. El objetivo el objeto, entonces ya tenemos claro que es el Estado y lo define como que no es un hecho natural, sino que es un producto de la actividad humana. Es allí donde se introduce la idea humanista del personaje Maquiavelo. ¿Por qué? Porque dice que la política, al ser una ciencia, no es producto de la naturaleza, sino que es una creación humana y hay que entenderla, hay que estudiarla, su método, por ejemplo, la observación de los hechos históricos, para poder orientar estrategias y diseñar un futuro político. Por eso se vuelve fundamentalmente importante el aspecto humanista al definir a la ciencia como, a la política como una ciencia. Y finalmente, Maquiavelo introduce el concepto de la virtud y es básicamente la capacidad de un régimen para hacer frente a los golpes de la fortuna. Maquiavelo era un admirador de la República Romana. ¿Por qué? Porque era un sistema que promovía el imperio de la ley, porque garantizaba la propiedad privada y sobre todo porque era un régimen que sabía adaptarse a los tiempos. Eso quiere decir que al ser un régimen mixto, donde no solamente imperaba la voz de un solo gobernante, sino que existía visión o distintas visiones, se podía adaptar a los tiempos porque podía proponer soluciones diferentes para los problemas que enfrentaba. Entonces, ¿cuál es el príncipe virtuoso? El que sabe leer las claves de la historia porque se forma en ella y el que tiene audacia y coraje. Jean Bodin, nacido en 1530 en Francia, es una figura fundamental en el contexto del Renacimiento y la formación del pensamiento político moderno. Su vida transcurrió en un periodo marcado por la inestabilidad política y las guerras de región, lo que lo llevó a reflexionar profundamente sobre la organización del poder en el Estado. En 1576, Jean Bodin publica su obra más influyente, Los seis libros de la República, donde desarrolla su teoría sobre la soberanía. En esta obra, él define la soberanía como el poder absoluto y perpetuo del Estado, una autoridad que no puede ser cuestionada ni limitada por ninguna otra entidad. Esta idea surge de su observación de que para lograr un orden social y político efectivo es necesario que exista un poder central fuerte, capaz de tomar decisiones sin interferencias externas. Para Jen Bodin es el soberano, ya sea un monarca o un cuerpo político, debe tener la capacidad de crear leyes, mantener el orden y representar la nación en el ámbito internacional. Una de las contribuciones más importantes de Jean Bodin es su distinción entre soberanía interna y soberanía externa. La soberanía interna se refiere al control del soberano sobre sus propios ciudadanos, mientras que la soberanía externa implica la independencia del Estado frente a otros poderes o naciones. Esta dualidad es esencial para entender cómo se gestiona el poder en una sociedad organizada. La obra de Jean Bodin no solo sentó las bases del desarrollo del Estado moderno, sino que también influyó
en pensadores posteriores, quienes continuaron explorando la relación entre el individuo y el Estado. Su visión de la soberanía ha perdurado en el análisis político contemporáneo, ya que sigue siendo un concepto clave para comprender cómo se estructura y, y cómo se ejerce el poder en las sociedades actuales. En Leviatán, Thomas Hobbes plantea una teoría política influida por un contexto de guerras civiles en Inglaterra. En su obra describe el estado de naturaleza, una situación hipotética en la que los seres humanos, sin leyes ni autoridad, actúan guiados solo por sus propios intereses, lo que lleva a un estado de guerra constante. Para Hobbes, en este estado natural, la vida sería solitaria, pobre, desagradable, bruta y corta. Para escapar de este caos, Hobbes propone el concepto de contrato social. Según él, los individuos deciden renunciar a algunas de sus libertades y someterse a una autoridad común a cambio de seguridad y estabilidad. De este acuerdo surge el Leviatán, una figura que representa al soberano con poder absoluto encargado de mantener el orden y evitar el retorno en la anarquía. Hobbes defiende la idea de que solo un gobierno fuerte y centralizado puede garantizar la paz. Aunque este enfoque apoya el absolutismo, su teoría plantea preguntas que siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Cuánta libertad individual estamos dispuestos a sacrificar por seguridad? Así, las ideas de Hobbes sobre el poder y la autoridad todavía resuenan en los debates contemporáneos sobre la relación entre el Estado y los derechos individuales. La Reforma Protestante, ocurrida entre 1517 y 1648, fue una amplia transformación religiosa, cultural y social en Europa durante el siglo XVI. La Reforma Protestante transformó profundamente los aspectos culturales, religiosos, sociales y políticos de Europa. A menudo se le atribuye el inicio de la Edad Moderna, ya que coincidió con el Renacimiento en los siglos XV y XVI, aunque pues ya existían movimientos críticos hacia la corrupción eclesiástica. El surgimiento de la imprenta también permitió difundir las ideas protestantes y la Biblia en lenguas vernáculas, lo que fomentó un amplio apoyo a la causa y debilitó el poder unificado de la Iglesia en ámbitos religiosos, culturales y políticos. Martín Lutero fue un teólogo, fraile y profesor alemán que vivió en el siglo XVI. Su figura es reconocida por ser el iniciador de la Reforma Protestante, un movimiento religioso que tuvo un profundo impacto en la Iglesia Católica y en la sociedad de la época. Lutero se destacó por sus críticas a las prácticas corruptas de la Iglesia, como la venta de indulgencias, y por su defensa de la justificación por la fe. Los efectos de la reforma, tenemos un impacto sociopolítico como la separación de la Iglesia y Estado, el fortalecimiento de la autonomía ciudadana y el desarrollo del pensamiento crítico. También hay un impacto económico como a la crítica al enriquecimiento eclesiástico y la ética del trabajo y el desarrollo del capitalismo. Y en un impacto cultural tenemos la traducción de la Biblia, un humanismo protestante y la transformación del arte y la cultura. La Reforma Protestante marcó un punto de inflexión en la historia cuyas ideas aún resuenan en la política contemporánea, al impulsar la separación entre Iglesia y Estado y fomentar la libertad de conciencia. Plantó también las semillas del secularismo, permitiendo que el poder político se distanciara de la influencia religiosa, y esta base también influyó en la democracia moderna, promoviendo valores de igualdad y derechos individuales que hoy son fundamentales en las constituciones y en la defensa de los derechos humanos. Así pues, el pensamiento reformista sobre la autonomía individual y la crítica al poder sigue vigente, sustentando debates contemporáneos sobre la libertad, justicia y el poder del Estado en la vida social y religiosa.
Renacimiento, Europa fue testigo de cambios revolucionarios en muchas áreas. El arte, la ciencia y también el pensamiento político. Surgieron nuevas ideas que empezaban a cuestionar el poder absoluto de la Iglesia y exploraban temas como la autonomía del individuo y del Estado. Pero como pasa con toda gran transformación, también hubo una reacción conservadora. Aquí es donde entra en juego la contrarreforma liderada principalmente por la Iglesia Católica, buscaba frenar estas ideas que amenazaban su autoridad. Los pensadores renacentistas como Maquiavelo proponían una visión más secular del poder, en la que el Estado debía actuar en beneficio propio, separado de la moral religiosa. Esto, por supuesto, pues no fue bien recibido por la Iglesia, que veía el poder político como algo que debía seguir la ética cristiana. Un claro ejemplo de esta respuesta fue el Concilio de Trento, un gran encuentro de líderes eclesiásticos que reforzó la autoridad de la Iglesia y de paso restringió la libertad de pensamiento en esa época. Por ejemplo, se creó el Índice de Libros Prohibidos, una lista de obras peligrosas que iban desde textos filosóficos hasta trabajos científicos. La idea era clara: limitar la expansión de ideas renacentistas que no se alinearon con la doctrina católica. Por otro lado, la Iglesia no solo aplicó censura, también apoyó a ciertos monarcas que se alineaban con sus principios. Así ayudó pues a consolidar las monarquías católicas absolutistas que sirvieran de barrera frente a los movimientos reformistas, ¿sí? La contrarreforma política fue una especie de muro de contención que buscaba mantener el orden tradicional frente a las ideas de autonomía y razón del Renacimiento. Aunque intentó frenar el cambio, también terminó alimentando la búsqueda de nuevas formas de gobierno y de libertad de pensamiento que luego marcarían la evolución política de Europa.